Ore conmigo y diga: Señor Jesús, mi corazón está abierto para que tú deposites en él tu palabra. Así crecerá mi fe y así yo creeré por cosas imposibles. Dígalo con convicción. Y así creeré yo por cosas imposibles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. All right. Marcos capítulo 8. Y la semana pasada estuvimos aquí, el domingo pasado. Y Jesús, como ya saben, tuvo compasión de la gente. Nos dice en el capítulo 8, y alimentó 4,000 personas, ¿okay? Con solamente unos cuantos panes, con 7 panes. Y luego recogieron, ¿se acuerdan las canastas? 7 canastas llenas. Y luego la Biblia dice que en el verso 10, que después de este gran milagro que Jesús hizo, es el segundo que hace. El primero alimentó 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, probablemente una multitud como de 15 a 20,000 personas que él alimentó. Ahora alimenta a estos 4,000. Y la Biblia dice en el verso 10 que entró en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. La región de Dalmanuta es la región de Magdala. Los que fueron con nosotros para Israel en marzo, ¿se acuerdan que fuimos a Magdala? Pues a esa región se fue Jesús aquí. Ya está conectando, ¿verdad?, la Biblia con esos lugares que visitamos. ¿Sí? Eso es lo emocionante de ir para Israel, que tú dices: oh, yo sé exactamente dónde está eso, ahí estuve yo, en esa región. Entonces dice la Biblia que vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Acaba de hacer una tremenda señal Jesús, y ha estado haciendo señal tras señal prácticamente día tras día, pero estos vienen para tentarle. Y gimiendo en su espíritu Jesús, y de acá, de adentro, él sintió algo, de esta gente. Y dice, ¿por qué pide señal esta generación? Y en otra porción dice que la generación mala y adulterina demanda señal. Y Jesús, ¿por qué pide esta generación señal? ¿Que no he hecho ya tantas señales? ¿Qué más quieren ver? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Cuando leemos en Mateo, leemos en Lucas el mismo evento, Jesús les dijo que sí les iba a dar una señal. Iba a ser la señal de Jonás profeta, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es la señal de Jonás profeta? Que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Yo sí creo que era una ballena. Hay gente que dice, en la Biblia no dice que era una ballena. Bueno, yo creo que era una ballena. ¿Okay? Porque no cabe dentro de un bagre, ¿verdad? ¿Okay? Yo sí creo que era una ballena, pero eso puesto aparte. Dijo, así va a estar el Hijo de Dios en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y luego, algunos teólogos creen que Jonás literalmente se murió en el pez, en el vientre del gran pez, y que Dios lo resucitó. Es lo que algunos teólogos creen. Jesús está usando esa señal y dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a estar en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches y luego resucitó. Esa es la señal. Pero aquí en Marcos no lo menciona, pero dice que esta generación está pidiendo señal. Nos da a nosotros una idea de qué tanto había endurecido el corazón de esta generación los líderes religiosos. ¿Qué tan verdaderamente estaba endurecido el corazón de ellos? Y a pesar de todo lo que Jesús ha hecho, todavía ellos dicen, muéstrame una señal.
Que Dios nos proteja a nosotros de que nuestro corazón se endurezca así. Porque la señal más grande de nuestra vida la hizo Jesús al principio. Y no es cuando nos sanó de un cáncer o nos sanó de alguna enfermedad o nos suplió algo que nos faltaba. Fue cuando nos salvó. Porque nosotros estábamos atados por cadenas que nadie podía desatarnos más que Dios. Y ese fue el milagro más grande. Si todavía nosotros estamos demandando señal a Jesús, ya se nos olvidó de dónde Él nos sacó. Hace años tuvimos un matrimonio que nos estaba visitando. El hombre estaba a punto de perder su mente y estaba bajo cuidado de un psiquiatra en el hospital Parkland. Yo me acuerdo que entraban y se sentaban en la última banca y todo el servicio el hombre lo pasaba con su cabeza agachada, nomás así, su cabeza agachada, sus ojos cerrados. Pero después empezó a haber un cambio en él. Y su esposa, cuando lo llevó al hospital y el psiquiatra lo examinó, le dijo, ¿dónde estás llevando a tu esposo? ¿O qué está pasando con él? Le dijo, ¿por qué? Dijo, porque tu esposo está mejorando. Y le dijo, lo estoy llevando a la iglesia. Y le dijo el psiquiatra, síguelo llevando. Y Dios lo restauró por completo al hombre. El hombre nos confesó después que él tenía miedo salir de su casa porque cuando oía que las hojas de los árboles se movían, le entraba un temor y corría y se encerraba en su casa. El milagro más grande, la señal más grande, fue cuando Cristo nos salvó. Y esta generación estaba muy endurecida. Y los fariseos, los líderes religiosos estaban más endurecidos todavía y habían endurecido el corazón del pueblo. Déjeme darle un consejo a usted. Tenga mucho cuidado a quien usted escucha, porque hay muchas personas que hablan a tu vida y no hablan libertad. Están atados ellos y quieren atarte a ti también. Y más adelante aquí vamos a ver algo, pero Jesús gimió en su espíritu, de lo más profundo de su ser se conmovió y dijo, ¿cómo no pueden creer? ¿Cómo siguen demandando señal? Y luego ¿dónde estaba? Pues estaba en esa región de Magdala, y allí había hecho Jesús. De ahí venía esa mujer que Jesús hizo un tremendo milagro en ella, echó fuera de ella 7 demonios. Y dejándolos, dice el verso 13, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Okay? Habían olvidado de traer pan, estos son los discípulos, y no tenían sino un pan consigo en la barca, nomás llevaban un pan, con ellos. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Son los discípulos, nos dijo eso de la levadura porque no trajimos pan, porque no entendieron lo que él había dicho. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutéis porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. ¿No se acuerdan que Jesús había dicho eso al principio de su ministerio cuando les empezó a hablar por parábolas a la gente? ¿Se acuerdan? Y le digo, porque tienen ojos y no ven y tienen oídos y no oyen y el corazón de este pueblo está engrosado. Y los discípulos están en la misma condición espiritual. Y Jesús se maravilla de ellos que todavía no entienden. Y les dice, ¿y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? O sea, otra vez, ¿cómo no pueden entender? Now,
quiero hacerte una pregunta a ti y quiero que recuerdes un poquito de las cosas que Jesús te ha sacado o las situaciones donde tú te has encontrado que parecía imposible que tú salieras, pero Jesús se movió y te abrió puertas donde no había puerta y hizo un milagro por ti. Porque lo que nos pasa es que después enfrentamos otro problema, una necesidad, y se nos olvida lo que Él hizo por nosotros en el pasado y no creemos que va a ser lo ahora por nosotros y empezamos a entrar en un pánico y empezamos a hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Y como que Jesús se acerca y dice, hey, ¿no te acuerdas lo que hice por ti en este tiempo? ¿No te acuerdas lo que hice por ti cuando estabas en esta situación? ¿No te acuerdas cómo yo te saqué de aquel aprieto? ¿Cómo es que todavía no entiendes? Eran tan humanos como nosotros, hermanos. Caemos en una situación y ahí estamos en la noche que no podemos dormir. ¿Cómo le voy a hacer? Le voy a hacer así, ¿cómo le voy a hacer así? Y se nos olvida. Eso Jesús, les dice a ellos cómo es que no se acuerdan, lo que yo he hecho por ellos. Y quiero que pienses un momentito. Es más, te voy a dar un ejercicio para que lo hagas cuando salgamos de la iglesia. Toma una tarjetita, un pedacito de papel y escribe lo que tú te acuerdas, qué tantas veces Jesús te ha sacado de un aprieto o cosas que Él ha hecho por ti, y mételo en tu Biblia y guárdalo ahí. Y cuando estés en un momento de necesidad, sácalo y léelo. Y recuérdate, si Él lo hizo por mí, entonces lo va a hacer por mí en esta ocasión también. Vamos para atrás al verso 15, porque quiero hablar con ustedes acerca de levadura. ¿Okay? ¿No han visto esos programas en la televisión de los chefs que cocinan y que el chef que se enoja y les avienta el plato y quién sabe qué? Esas cosas no me entretienen a mí. Pónganme un partido de béisbol y yo estoy contento. Pero levadura. Y ustedes saben lo que hace la levadura a la masa, ¿verdad? ¿Qué hace, hermanas, la levadura a la masa? La infla, ¿verdad? En aquel entonces, porque ahora van y compran, ¿cómo se llama? ¿Espauda? No sé, yo no me meto mucho a la cocina, pero, y es levadura, y se la echan a la masa, ¿verdad? ¿Sí? Y es para que En aquel entonces lo que hacían las mujeres, cuando amasaban una masa, tomaban un pedazo y lo separaban, y esperaban que esa masa fermentara, ya cuando se empezaba a poner verde. Y luego la tomaban un pedazo y la metían entre la masa, y la amasaban toda, y eso fermentaba la masa y la leudaba. ¿Ok? Y se llevaba nomás un poquito de levadura para leudar toda la masa. No se llevaba mucha levadura, pero así es como fermentaban las mujeres la masa. O si en algún tiempo usted va a hacer tortillas o va a hacer algo y no tiene levadura, pues separe un poquito y déjelo ahí y ya va a tener levadura. ¿Ok? Nomás no le diga a nadie cómo leudó la masa. ¿Ok? Jesús habla y les dice a sus discípulos que se guarden, que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Ustedes saben quién era Herodes, ¿verdad? Era el rey. La levadura de los fariseos nos dice, me parece que en Lucas capítulo 12, no vaya allí, pero nomás en Lucas 12, que era hipocresía. ¿Ok? En Lucas 12 nos dice que la levadura de los fariseos era hipocresía. Now, yo no sé qué tantos de ustedes han visto las mascarillas esas de papel blancas que traen una cara pintada. ¿Las han visto? Y algunas de ellas traen una cara pintada con la boca así,
la de para abajo, esa persona está triste, ¿verdad? Y cuando tiene la rayita así para arriba, esa persona está alegre, ¿verdad? So, si yo estoy triste, pero me pongo una mascarilla de esas alegres, usted va a creer que yo estoy ¿qué? Alegre, ¿verdad? Y si yo estoy alegre, pero estoy haciendo el papel de una persona triste y me pongo una mascarilla triste, usted va a creer que yo estoy, ¿ok? Eso es lo que quiere decir hipocresía. Hipocresía quiere decir que te pones una máscara que finge algo que tú no eres. ¿Ok? Y los fariseos fingían algo que no eran. ¿Ok? Fingían que amaban a Dios y algunos de ellos sí. Sabemos que Nicodemo era fariseo, José de Arimatea era fariseo, Gamaliel eran fariseo y esos hombres amaban a Dios, eran genuinos. Pero la mayoría de los fariseos fingían delante del pueblo ser muy espirituales cuando en verdad no lo eran. ¿Ok? Y si la levadura de los fariseos era hipocresía, Jesús les está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado de no volverse hipócritas. ¿Ok? Sean genuinos. No finjan algo que no son. Pero nos dice en Mateo capítulo 16 que va paralelo, corriendo paralelo esta historia de Marcos 8, nos dice que la levadura de los fariseos y de los saduceos, nos dice, ahí no dice Herodes, sino saduceos, que era la doctrina, lo que ellos enseñaban en Mateo 16. Tenemos levadura aquí, de lo que hemos visto, de los fariseos, tenemos levadura de Herodes y tenemos levadura de los saduceos. ¿Ok? Now, Herodes probablemente se está refiriendo a los herodianos. ¿Se acuerdan que Jesús había tenido un problema ya con los herodianos antes aquí en Marcos? ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que los herodianos eran como un partido religioso político, como un grupo de gente religiosa política, que eran los herodianos. Ellos buscaban obedecer al rey, someterse al rey, y los fariseos eran completamente opuestos. Los fariseos odiaban la autoridad del rey. El rey muchas veces era un perverso, no era un hombre moral ni un hombre justo. Y estos dos grupos, los fariseos y los herodianos, se odiaban. Pero el odio hacia Jesús fue tan grande que se unieron los dos para destruir a Jesús. Entonces nos habla de la levadura de los fariseos, que nos dice que era hipocresía, pero también nos dice la doctrina, lo que ellos enseñan. ¿Ok? Lo que ellos enseñan. Ten cuidado con las cosas que ellos enseñan. Porque se acuerdan que ponían mucho énfasis en la tradición de los ancianos, pero quebrantaban la palabra de Dios. Y los saduceos eran un poco diferentes. Déjenme nomás explicarle un poco a ellos para que vayamos viendo estos diferentes grupos. Los sumos sacerdotes y el orden sacerdotal en el tiempo de Jesús eran saduceos. Anás y Caifás, que eran suegro y yerno, eran saduceos y ellos no creían en la resurrección, ni tampoco creían en ángeles. Y creían solamente en los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, que eran inspirados por Dios, y que lo demás de la Biblia, porque el Torá no es solamente la ley, el Torá es todo el Antiguo Testamento. Y ellos decían que eso no era inspirado por Dios, que solamente esos primeros 5 libros. Los fariseos sí creían en la resurrección, sí creían en ángeles, y ellos sí creían que toda la Biblia era inspirada por Dios, el Antiguo Testamento. Entonces hay estas diferentes sectas, y Jesús dice, cuidado con la enseñanza de los saduceos. Ten cuidado, porque son personas que están en autoridad, y porque están en autoridad, merecen respeto, pero ten cuidado con lo que ellos enseñan. Y Jesús en una ocasión dijo, ten cuidado porque dicen, pero no hacen. ¿Ok?
Y hablando de los fariseos, dijo, les gusta atar cargas pesadas sobre los hombres, pero ellos mismos no intentan ni moverlos con un dedo. Entonces, estas presiones que existen, dentro de la iglesia, no estamos hablando de cosas fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Hace muchos años, yo no sé por qué hoy en la mañana me venía acordando, yo conocí a un pastor aquí en Dallas y él y yo casi comenzamos al mismo tiempo y entonces nos buscábamos mucho. Y él a veces tenía ministros que ministraban en su iglesia y me llamaba y me decía, oye hermano, ¿no le puedes dar parte a este hermano? Mira, predica muy bien. Sí, mándalo para acá. Y yo le hablaba a él y hacíamos lo mismo. Y en una ocasión me llamó y me habló de un hermano muy conocido en la República Mexicana. Él y su hermano eran evangelistas los dos y hacían campañas en México y eran muy bien conocidos entre el pueblo evangélico en México. Y él lo había tenido en su iglesia y me dijo, ¿no le darías parte tú en tu iglesia? Y le dije, sí, mándalo. Y como él me lo recomendó, le dimos parece que 3 días de servicios, parece que un viernes, sábado y domingo. Y vino él y predicó bien, predicó bien. Pero un día, me parece que fue el domingo por la noche, llegó el hermano de él también al culto. Ya estábamos en el culto y entró su hermano y entró como el gallo de mi esposa. Y ahorita les explico, ¿ok? Entró al servicio y traía su maletita y entró así. Así, pero caminando con una pompa y detrás de él venía un muchacho que yo conocía. Y también el muchacho traía su maletita y también venía con su pecho de fuero caminando, Y se sentaron y les dije que como el gallo de mi esposa, porque mi esposa tiene un gallo que se para y se para en sus patitas y saca su pecho y levanta su cuello. Y le dije a mi esposa, le dije, mira tu gallo tremendo, tan orgulloso. Y donde camina el gallo lo siguen las gallinas. Hasta eso tiene su fan base, pero ellos entraron así y todo, yo me quedé, ¿verdad? Me quiso dar risa. Y a lo mejor sí me reí, ya no me acuerdo, hace muchos años atrás, por la pompa que estaban haciendo, un día, yo tengo un amigo mío que es pastor en El Paso y estos hermanos vivían en Ciudad Juárez, nomás al cruzar el río, a México. Y le dije al pastor, le dije, oiga pastor, fíjese que tuvimos al hermano fulano de tal con nosotros y ministró aquí, dicen que son de Ciudad Juárez, ¿usted los conoce? Y se quedó callado el pastor. Dice, bueno hermano, pues no sé si decirle o no. Y le digo, dígame. Digo, no, esos tremendos tienen muy mala fama por acá. Dice, a un pastor amigo mío de Ciudad Juárez se lo llevaron en sus campañas y se quedaron en un hotel en una ciudad después de que acabaron de ministrar y le llegó una mujer, una ramera, a la puerta del pastor y le tocó la puerta. Y le dijo, ¿usted es el señor fulano? Y dijo, sí. Dijo, pues yo vine a estar con usted. Dijo, no, ha de haber una equivocación, yo soy pastor. Dijo, no, nos mandaron los hermanos fulano, los 2 ministros esos. Dijo, entonces, pero la hipocresía, fingir algo que no eres. Y debemos de tener cuidado en la iglesia nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús enfatiza tanto la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, la levadura de los herodianos o de Herodes? ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando usted y yo comenzamos a fingir algo que no somos, tenemos que seguir mintiendo para cubrir la primer mentira. Y Jesús dice,
Cuidado. Cuidado con esa levadura de ellos. Y cuidado con la doctrina de ellos, lo que ellos enseñan. So ten cuidado. Now, yo les voy a decir algo y se los voy a decir como su pastor. ¿Okay? El pueblo pentecostal, el pueblo pentecostés, a veces seguimos sin hacer preguntas. Y hace años comenzó algo en el pueblo pentecostal que de repente ya no había pastores. Resultó que todos eran apóstoles. El apóstol fulano, el apóstol mengano, el apóstol sultano, y el apóstol, y el apóstol, y el apóstol, y el apóstol. Y de repente todos eran apóstoles. Y yo dije, ¿qué pasó con los pastores? Ahora todos los pastores son apóstoles. Y yo sí creo que hay apóstoles. Yo no estoy diciendo que no hay apóstoles. Yo sí creo que hay apóstoles el día de hoy. El problema es que no conozco ni uno. No conozco muchos hombres que se llaman apóstoles. Pero cuando yo leo la Biblia y el apóstol Pablo está dando sus credenciales, por qué él es apóstol, él dice que una de sus credenciales por las cuales él dice que es apóstol es que él vio al Señor cara a cara. Y yo me hago la pregunta, ¿qué tantos de estos apóstoles habrán visto al Señor cara a cara? Pero todo mundo ahora son apóstoles. Y yo nomás digo, ¿verdaderamente verían al Señor cara a cara? ¿O nomás les pusieron el título de apóstol y ellos dicen que son apóstoles? Otra vez le digo, yo sí creo que hay apóstoles. Me están mirando ustedes muy raro. ¿Ok? Lo que ellos reclaman ser es entre ellos y Dios. Yo nomás le estoy diciendo a usted como su pastor. ¿Ok? Sí me entiende, ¿verdad? Pero otra cosa que ha entrado en el pueblo pentecostal es el profetizar. Ahora hay muchos profetas y profetizas. ¿Okay? Otra vez le voy a decir, yo sí creo que hay profetas el día de hoy. Yo no creo que esos llamados o esos dones a la iglesia pasaron. Yo sí creo que hay profetas genuinos hoy, profetas de Dios. Otra vez le digo, pero yo no conozco uno. Pero el hecho de que yo no los conozca no quiere decir que no hay. Yo sí creo que sí hay. Pero hoy en día todo mundo es profeta o profetiza. ¿Ok? Yo sí creo que hay profetas y también creo que hay profetizas. El problema es que yo encuentro. Que la Biblia dice que el profeta que es profeta de Dios tiene que estar correcto 100% de las veces. Si el profeta o la profetisa da una profecía que no se cumple, no es profeta de Dios. Now, I'm sorry, yo no puse esa calificación. La puso Dios en su palabra. Now, una persona puede tener el don de profecía, pero no quiere decir que es profeta. Eso es diferente. ¿Okay? El don de profecía es diferente. El profeta es diferente. Now, ¿creo yo que hay profetas? Sí. Pero creo yo que muchas de las gentes que se llaman ser profetas o profetizas no lo son. A lo mejor en una ocasión u otra operaron o operan bajo el don de profecía. Y le digo porque algunos de estos profetas han dado profecías que no se han cumplido. Entonces eso inmediatamente me dice a mí, y yo no voy a mencionar nombres ni nada, pero nomás le voy a decir, eso inmediatamente me dice a mí, I'm sorry, no eres profeta. Pero si alguien viene y me dice a mí, tú eres profeta, no. Yo puedo operar bajo el don de profecía, yo puedo dar una palabra de ciencia, pero eso no quiere decir que yo soy profeta. ¿Ok?
No, esto sorprende. La iglesia no quiere oír esto, porque todo mundo, nos gusta que nos profeticen y que nos pongan manos y que así dice el Señor y esto y lo otro, Y si de veras queremos hacerlo muy espiritual, Shanta kola la bashita la cantolo la bashai, hijata la lama shanto, y le echamos ese sabor. Pero hey, si Dios está en el asunto, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si Dios no está, se puede destruir una persona. En una iglesia aquí en Dallas, un profeta le profetizó a un joven que una de las jovencitas de ahí de la congregación, de quien él estaba enamorado, se iba a casar con él. Y el joven se emocionó, yo me imagino, ¿no? A mí, especialmente si él estaba feo y él estaba bonita, se emocionó. El problema fue que la muchacha le dijo que no y se casó con otra persona. Y el muchacho se fue de la iglesia y peor, se fue del Señor. Y ya no lo pudieron hacer que fuera a la iglesia porque él dijo, Dios me echó mentiras. No, el supuesto profeta te echó mentiras, pero no Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces, que cuando se sueltan estas profecías, dicen, Dios me falló. No, Dios nunca falla. Y muchas veces nosotros como cristianos, como seres humanos, podemos emocionar y creer algo bueno, ¿no? Creemos lo mejor y no sucede. Marcus Lamb, el director de Daystar Television, el día antes profetizó un hombre que iba a salir del hospital y el siguiente día se murió. Al cantante Julio Melgar, parece, le profetizaron que Dios lo iba a sanar de su cáncer y iba a ir por todo el mundo testificando del milagro, y se murió de cáncer. Imagínese levantarle la esperanza a alguien, hablar algo nomás porque queremos que suceda o porque creemos que Dios lo puede hacer, pero Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y entonces se meten estas levaduras dentro de la iglesia y pueden dañar a mucho. No, cualquier hombre, cualquier mujer se puede equivocar, pero debe de tener la honestidad y el valor para decir, no fue Dios, fui yo me equivoqué, yo creí que era algo, y pedir perdón del pueblo. Pero muchas veces no, simplemente siguen profetizando y siguen. Les he dicho esto y a lo mejor algunos de ustedes dicen, pues entonces usted no cree en eso. No, yo le dije otra vez y le vuelvo a repetir, yo creo que sí hay apóstoles. Yo creo que no ha pasado el oficio de apóstol. Algunos dicen que eso ya pasó, que pasó cuando se murió el último apóstol, pero yo simplemente no encuentro eso en la Biblia. Yo creo que sí hay profetas todavía, creo que hay pastores, creo que hay evangelistas y creo que hay maestros. Esos 5 dones los menciona la Biblia en Efesios, pero no son dones que tienen los hombres. Cuando dice que son dones que Dios le dio a la iglesia. O sea, si yo soy pastor, yo soy un don a la iglesia, ¿sí me entiende? Yo no tengo el don de pastor. Desde que nací soy pastor, pero yo no lo sabía. Si yo soy evangelista y yo ando visitando iglesias, yo soy un don a esa iglesia donde yo voy a ministrar. Si soy profeta, lo mismo, soy un don a esa iglesia. Si soy apóstol, si soy maestro, ¿sí me entienden? ¿O no me entienden? Como que los llevo un poquito perdidos. Los veo como que, ¿ok? Entonces Jesús está hablando del mundo religioso que existe en aquel entonces y les dice a sus discípulos, tengan cuidado con la levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ok, now, en 1 Corintios capítulo 5, vamos ahí. 1 Corintios capítulo 5. El apóstol Pablo tuvo muchos problemas
con esta iglesia que él fundó. Corinto era una ciudad muy perdida, era el Las Vegas en esteroides de aquel entonces. ¿Okay? Era una ciudad muy perdida y había muchos templos paganos, y en algunos de estos templos paganos había sacerdotisas en estos templos, y cuando un hombre iba a adorar a ese templo, iba a adorar a ese ídolo, a ese dios pagano, uno de los rituales era tener sexo con una de esas sacerdotisas. ¿Ok? Y las sacerdotisas se conocían porque se rasuraban el cabello. ¿Ok? Y por eso el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corintio que las mujeres se dejaran crecer el cabello. ¿Sí me entiende? ¿Ok? Por lo que existía en Corintio. Y allí Dios levantó una iglesia, pero había muchos problemas con esta iglesia. Eran muy carnales y luego estaban influenciados por aquella cultura. Y desgraciadamente muchas veces, en lugar de que la iglesia influencie la cultura, a veces la cultura influencia a la iglesia. ¿Okay? Les voy a decir nomás un ejemplo. ¿Okay? Y a veces la gente, yo no sé qué pensará de mí, pero it's okay. ¿Okay? El hecho de que los hombres usen aretes. ¿Cómo se ha hecho popular eso, verdad? Pero no saben dónde comenzó la costumbre. En nuestra cultura comenzó con el pueblo homosexual. Cuando ibas a un bar homosexual, si traías el arete en una oreja, tú eras pitcher. Y si tenías el arete en la otra oreja, tú eras catcher. ¿Sí me entiende? ¿Ok? ¿Sí me entiende, verdad? Ahí comenzó la costumbre entre la cultura moderna nuestra de usar aretes. Depende de dónde traías el arete. Y si la traías en los dos, pues yo creo que pichabas y cachabas y jugabas la segunda base también. Pero, ¿cómo infiltró a la iglesia, verdad? ¿Cómo esa moda infiltró a la iglesia? Y ahora vemos ministros a veces que traen aretes, Y ni siquiera saben la levadura. ¿Sí me entiende? ¿Me está entendiendo? Había un problema en la iglesia en Corintio, y el problema era que dentro de esta iglesia había un papá y su esposa y el hijo. Pero el hijo no era hijo de la mujer, era hijo nomás del hombre. O sea, la mujer era su madrastra. ¿Sí me entienden? Asistían a la iglesia en Corintio, pero el hijo estaba durmiendo con la madrastra. Y lo sabía toda la iglesia. Y no le dijeron nada. Nunca hicieron nada. Entonces, en el capítulo 5, el apóstol Pablo, o sea, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, ni en el mundo hacen estas cosas, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envenecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Now, quiero que me escuchen, iglesia, quiero que me escuchen bien, ¿ok? La iglesia del Señor Jesucristo tiene poder de juzgar, ¿ok? Se nos ha metido esta mentira a nosotros. La Biblia dice no juzguéis, la Biblia dice no juzguéis, no juzguéis. Y a veces cuando gente me dice eso, me dice, no, es que la Biblia dice que tú estás juzgando, la Biblia dice que no juzguéis. Le digo, ¿dónde lo dice? Pues no sé, pero lo dice. No, Dios le dio a la iglesia el poder de juzgar la iglesia. ¿Ok? No te va a gustar lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir de todos modos. Dios me dio a mí como pastor
y los líderes de esta iglesia, el pastor, la pastora y el anciano, el poder de juzgarte a ti. Yo puedo juzgar según la Biblia si lo que tú estás haciendo está bien o mal delante de Dios, y yo tengo el derecho bíblico de llamarte a ti la atención, y yo tengo el derecho bíblico, si no te quieres arrepentir, de correrte de la congregación. Pues como dijo Gomer Pyle, surprise, surprise, surprise. You know. Ciertamente, dice el apóstol, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. No tengo tiempo en explicar todo lo que está diciendo y lo está conectando con la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, pero simplemente el apóstol Pablo está dando una advertencia a la iglesia. Si no juzgas esto y no corres a ese hombre de la iglesia, te va a contaminar toda la congregación. Es lo que está diciendo. Y va a tal punto el apóstol Pablo que dice, córrenlo de la iglesia y entréguenlo a Satanás. La iglesia tiene poder. Y luego dice el apóstol, ¿por qué dice? Dice, para que el diablo, esa es mi explicación, ¿ok? Para que el diablo lo agarre y le dé una buena revolcada para ver si se arrepiente y puede ser restaurado. Porque mientras que ustedes le estén apapachando su pecado y dejando que él siga haciendo eso, él no tiene por qué arrepentirse. ¿Ok? Nos pone a pensar, ¿verdad? Porque esto se puede aplicar en el matrimonio, se puede aplicar en la familia y, por cierto, se puede aplicar en la iglesia. Okay. So, aquí compara la levadura con un pecado de inmoralidad sexual. Okay. Y en nuestra cultura se ha glorificado el pecado sexual. Las personas viven juntas y no están casadas, pero dicen que son un matrimonio, pero Dios dice que son fornicarios. Y la Biblia dice que ningún fornicario heredará el reino de Dios. Personas se sientan en la iglesia, cantan los himnos, dan sus diezmos, pero en el trabajo tienen un amante o una amante. La levadura. Cuidado. Porque si algo se glorifica en nuestra cultura es el pecado sexual. Y le ponemos otros nombres. El sodomismo ahora es being gay. El adulterio es having an affair. La fornicación es being sexually active. Y le cambiamos nombres, pero delante de Dios es lo mismo, ¿ok? All right? Oh. Ojalá que no les esté arruinando su semana, pero yo creo que esto nos va a ayudar. Ok, now vamos a ver, para terminar, en Gálatas capítulo 5, como les digo que decía la hermana, Gálatas, es Gálatas capítulo 5. El apóstol Pablo también fundó esta iglesia en Galacia.
Y en realidad no era solamente una iglesia, eran varias iglesias en esa región de Galacia. Y él tuvo otro problema con esta iglesia. Y el problema que tuvo con esta iglesia fue que había un grupo de fariseos que habían venido a fe en el Señor Jesucristo, pero ellos estaban enseñando que tenías que guardar la ley para ser salvo. Pablo estaba enseñando que no tenías que guardar la ley, que la ley había pasado porque Cristo la había cumplido por completo y que ya no estábamos bajo la ley, estábamos bajo la gracia. Y entonces él fundó todas estas iglesias gentiles, la iglesia de Colosa, la iglesia de Galacia, la iglesia de Filipos, la iglesia de Corintio y muchas otras más, bajo la doctrina de la gracia. Pero estos hombres, los llamaban judaizantes, entraban después de él a las congregaciones y les decían, no, también tienes que guardar la ley. Y una de las cosas que exigían a los hombres es que se tenían que circuncidar. Ellos entraban y le decían, tienen que guardar la ley. Los hombres se tienen que circuncidar. Tienen que guardar el sábado. Ya no pueden trabajar los sábados. No pueden comer carne de puerco. Todos son 613 mandamientos de la ley. Los tienes que guardar, los tienes. Y entonces empezaron a poner todas estas iglesias bajo la ley. Y entonces ellos ya no estaban viviendo por fe en lo que Jesús había hecho en la cruz. Ahora toda la dinámica se había volteado y la mirada estaba puesta en ellos. Podían decir un día, soy salvo, y otro día, ya no soy salvo porque quebré la ley. Y muchos que crecimos en iglesias legalistas así creíamos, ya pequé, ya me voy a ir al infierno, me voy a ir. Y en la iglesia donde nosotros venimos, pues no podíamos mirar televisión, mirábamos televisión, perdóname Señor, por mi culpa, por mi propia culpa. Yo miré la televisión, o como decía Junior, la chibum. ¿Okay? La chibum. Pero entraron a la iglesia de Galacia y la pervirtieron. Y el apóstol Pablo entonces escribe en el verso 7, dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, o que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. El apóstol dice, iban corriendo libres, iglesia, iban creciendo en su fe, estaban contentos, tenían los dones del Espíritu moviéndose en ustedes, y luego entraron estos hombres y los estorbaron. ¿Qué les pasó? En el capítulo 3 de esta misma epístola del apóstol Pablo dice, ¿quién los embrujó para no creer a la verdad? Entonces, levadura puede ser hipocresía, levadura puede ser inmoralidad sexual que se introduce a la iglesia y la iglesia tolera, levadura puede ser doctrina falsa, legalista que se introduce a la iglesia y la iglesia empieza a adoptarla, entonces, nomás les voy a decir yo algunas de las cosas que yo, la mujer no se puede cortar el cabello. Si se corta el cabello, la mujer anda inmunda. La mujer no puede usar maquillaje, porque si usa maquillaje es una Jezabel. Son las hermanas que traían el cabello largo, pasaban enfrente de las hermanas que no traían el cabello largo y les hacían, yo soy santa, inmunda. No, de veras. De veras. Y hacían a la hermana, que traía su... La hermana muy contenta en la mañana se levantaba, se ponía su máscara, y se pintaba, su ceja, y sus pestañas, y venía a la iglesia muy contenta, y se topaba con una hermana de esas, y Jezabel, hija del diablo, ¿mande? Estos son los judaizantes, los de la ley, que producían la ley. ¿Ok? Hermana,
Si tú te pintaste hoy en la mañana, gloria a Dios. ¿Okay? Si usted fue a que le pintaran su cabello o se lo cortaran, gloria a Dios. ¿Ok? Acuérdese, su justicia y su santidad viene de Jesús. ¿Ok? Porque en esas mismas iglesias, el hombre sí llegaba con su corbata y llegaba con con su traje, y llegaba con su reloj y con todo, pero pobrecitas las mujeres. Parecían Amish, entonces, pero sí hay, en esto quiero decir que sí hay una doctrina de santidad en la iglesia. No vayamos a creer que no hay, porque sí hay. Y en otra ocasión la tocamos, de lo que enseña el apóstol Pablo, enseña el apóstol Pedro acerca del atavio de la mujer en la iglesia. Sí hay, pero no es lo que estaba pasando aquí. Ok, levadura, se introduce un poquito de levadura, puede leudar toda la masa. Jesús les dice a sus discípulos ahí en Marcos, tengan cuidado con la levadura. Okay, ¿por qué? Porque ellos van a ser los líderes de la iglesia. Y entonces, les dice eso. No llegamos a donde queríamos llegar y casi nunca llegamos porque yo hablo mucho, pero confío en Dios que aprendieron algo hoy, esta mañana. ¿Ok? Y usted guárdese con los ojos fijos en Jesús, sírvale con todo su corazón, no haga cosas que le ofenden a Él, no para ser salvo, sino porque es salvo. ¿Ok? Yo no como frijoles y tortillas de harina para ser mexicano. Yo soy como Cantinflas, bien mexicano y bien macho. Yeah. Yo como tortillas de harina y frijoles porque soy mexicano. ¿Ok? Bueno, no todos los mexicanos comen eso, pero yo le estoy diciendo de acá, del lado mío del río, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí me entiende? Y de igual manera, tú no vives una vida de santidad para ser salvo. Tú vives una vida de santidad porque eres salvo. Y no lo haces para que Dios te ame. Lo haces porque te amó. Y le debes todo a Él. Esa es la diferencia, ¿sí me entiende? Pero la levadura entra y leuda toda la masa. Cuidado. ¿Ok? Cuidado. All right. Diga conmigo, Señor, gracias por haberme salvado, por haberme limpiado, por haberme santificado. Soy tuyo, Señor, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Soy todo tuyo. Gracias, Señor. Levanten sus manos ahí donde están, por favor, un momentito. Espíritu Santo, yo te doy gracias por tu presencia aquí en este lugar. Jesús, te doy gracias por tu palabra, que es la verdad y nos hace libres. Padre, yo ruego protección sobre esta congregación, de toda doctrina falsa, de todo espíritu legalista, de todo lo que Satanás quiere introducir entre nosotros para separarnos, para dejarnos de ver con ojos de misericordia y de gracia. Yo te ruego, Señor, que proteja sus corazones, proteja sus espíritus, sus almas, sus mentes, de toda levadura. Protégenos, Señor, a cada uno de nosotros, porque te necesitamos. Bendícelos a ellos, bendice sus matrimonios, bendice sus hogares, bendice sus hijos, sus nietos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Y la iglesia dice, amén.